Bienvenido a esta serie de video estudios titulada Permaneced para siempre. Mi nombre es Héctor Silva y lo voy a guiar en esta serie de breves estudios acerca de la palabra de Dios, acerca de la voluntad de Dios. La importancia de conocer la voluntad de Dios radica en que nuestra salvación depende de ello. Juan, capítulo 17, versículo 3, aquí arribita nos dice, palabras textuales de Jesucristo el Hijo de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así, sencillo. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Pero ¿cómo conocemos a Dios? A través de la revelación de Dios, a través de su palabra, a través de la escritura. Entonces se hace una necesidad, es imprescindible sumergirnos en el mensaje revelado por Dios para nosotros, que conocemos como la Biblia, porque la vida eterna que Dios promete depende de conocerlo a Él. Ahora bien, hay un dicho muy popular: yo creo en Dios a mi manera, o yo creo de acuerdo a lo que me enseñaron. Los que enseñaron pueden haber sido familiares, amistades, etc. Pero, ¿qué dice aquí Juan 17, 3? La vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero. Entonces debemos preocuparnos, debemos verificar si ese Dios que nos presentaron, si esa enseñanza que nos presentaron, es conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús aquí arribita, Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, palabras literales del Señor Jesús, van a decirnos que es nuestra responsabilidad descubrir la voluntad de Dios, descubrir la revelación de Dios. No podemos dejarlo al azar, ni descansar en lo que nos han enseñado, aunque las personas que nos hayan enseñado sean personas que lo hicieron de corazón, sean personas que nos amaron y nosotros a ellos. Dios dice, verifica lo que te han presentado como mi palabra. Y dice así literalmente versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tenemos un gran problema. Muchas personas, con o sin intención, han hablado por su propia cuenta. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o no. Y yo pregunto, ¿y cómo va a conocer si la doctrina es o no de Dios? Tenemos un medio infalible para poder verificar si la doctrina que hemos recibido es de acuerdo a la verdadera y legítima voluntad de Dios. Y justamente es la palabra de Dios, lo que conocemos como las Escrituras, las Sagradas Escrituras o la Biblia. Entonces, cabe una responsabilidad a nosotros. Nosotros siempre tenemos que verificar. Lo hacemos en la parte legal, lo hacemos en la parte médica, lo hacemos en todo lo que tiene relación con nuestra vida. ¿Cómo no hacerlo con nuestra parte espiritual? Con aquello de lo que dependerá nuestra eternidad, aquello que va a definir si vamos a estar o no eternamente con Dios. Un propósito por el cual estamos en este mundo es para buscar a Dios. Hay muchas cosas que podemos lograr o no en este mundo. Hay muchas metas que vamos a alcanzar y otras no. Pero hay una para la que usted está
en la mente de Dios predestinado, y es buscarle. El deseo de Dios es que usted le encuentre. Si Dios no quisiera ser hallado, sería imposible para el ser humano hallarlo. Pero Dios provee todos los recursos, todos los medios para poderle hallar. Entonces, el gran propósito en esta vida es buscar a Dios, porque encontrarle es una promesa de Dios. Así dice su palabra. Es una promesa. El que le busque de corazón, sinceramente, le hallará. Entonces, no tenemos excusa. Tenemos un gran propósito que está en la mente de Dios, que estuvo en el corazón de Dios, y ese propósito nos es alcanzable a nosotros. Como personas, como seres humanos en este mundo, ese propósito es accesible. No es inaccesible, no es imposible. Es todo lo contrario. Dios ha hecho que sea posible. Fíjese aquí en estas palabras literales del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El que busca a Dios, lo encontrará. El que se preocupe de entender la voluntad de Dios, la va a entender. Porque Dios, siendo todopoderoso, no iba a fallar en proveer un recurso, un medio que iba a fallar, ¿no es cierto? Él no iba a fallar en eso. Entonces, los que podemos fallar somos nosotros. Dios, siendo omnipotente y todopoderoso, obviamente nos provee de un recurso para que nosotros le podamos encontrar, para que nosotros podamos entender el propósito nuestro en nuestra vida y el propósito de Dios en la eternidad. Y de las palabras literales de Jesús que acabamos de ver en los evangelios de Juan y Mateo, vamos a pasar a palabras de los apóstoles Pablo y Pedro. Vamos a comenzar por Pablo, aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Atención con lo que el apóstol dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí lo tenemos. Cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos que entender que es genuinamente la palabra de Dios, que es un mensaje revelado por Dios. No es la invención humana. De hecho, está prácticamente demostrado, aunque esto es por fe, pero es imposible solamente pensar que la Biblia proviene de sabiduría humana. Es imposible, no hay posibilidad, no tiene ningún sustento. Irrefutable e innegablemente, la Biblia, el mensaje de Dios, tiene una sabiduría que sobrepasa toda inteligencia, toda sabiduría humana. Entonces tenemos que tener la certeza de que la escritura que tenemos en nuestras manos, que conocemos comúnmente como Biblia, que se da a conocer a sí misma como las escrituras, las sagradas escrituras, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tomamos una Biblia, cuando leemos un versículo, un capítulo o una carta entera, un libro de la escritura, tenemos en nuestras manos no palabras de hombres, según como es en verdad, dice, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a actuar en los creyentes, pero en los que no creen, en los que puedan tener dudas, en los que de alguna manera no aceptan la palabra de Dios como tal, ¿va a actuar? No va a actuar.
Y lo triste de eso es que una de las funciones que cumple la Escritura es darnos a conocer quién es Dios. Nos presenta, nos muestra a Dios. Y si recordamos cómo empezamos el estudio, Juan 17:3, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Un Dios que se da a conocer. ¿Qué excusa vamos a tener delante de Dios por no haberle conocido? Falta de interés, falta de tiempo, falta de lo que sea, pero no falta del recurso divino que Él mismo proveyó para que nosotros pudiéramos conocerle. El recurso está dado, Dios se preocupó. Entonces queda para nosotros preocuparnos en usar este recurso, en tomar este recurso. Y si usted todavía no es una persona de fe o tiene dudas, lea la Escritura, porque una de las funciones de la Escritura es crear fe en usted. Así es crear fe en usted. Por ejemplo, ¿podemos confiar o creer en alguien que no conocemos? ¿Usted le prestaría dinero a alguien que no conoce? Difícilmente. ¿Usted dejaría entrar a su casa para que ocupe el baño a un desconocido? Difícilmente. Yo si voy de camino y alguien me dice que lo lleve, como está la situación, la delincuencia, uno prefiere evitar. Entonces difícilmente. Pero si yo en el camino veo a un amigo haciendo señas para que lo lleve, no me voy a hacer el ciego. Sería muy mala persona, ¿no es cierto? Más encima mi amigo va a saber que era yo, porque si es mi amigo, conoce mi auto. Asimismo, si golpea la casa afuera mi hermano o mi primo, cualquier pariente, y me dice, oye, anda a hacer que necesito ocupar tu servicio higiénico, yo le voy a decir, ¿y tú quién eres? No, le voy a abrir lo normal, inmediatamente. Asimismo, una persona de nuestra confianza que conocemos, que sabemos cómo es, también vamos a tener la confianza de prestar el dinero, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo vamos a confiar o a creer en Dios si no lo conocemos? La Escritura nos va a presentar a Dios y por medio de la Escritura vamos a conocer a Dios. Y mientras más conozcamos a Dios, más vamos a darnos cuenta que cada vez los motivos para no confiar en Él se disipan. Cada vez vamos a tener más motivos para creer en Él, para confiar en Él, para entregarle nuestra vida, para hacer su voluntad. Y la poderosa palabra de Dios va a actuar en nosotros, porque, ponga atención a esto, la palabra de Dios para nuestra vida va a producir frutos, va a producir bendiciones. No tenemos que esperar el juicio final, no tenemos que esperar la segunda venida para que la palabra de Dios comience a actuar en nosotros. Basta con tomarla como es en verdad, la palabra de Dios, y ya la palabra de Dios va a empezar a actuar en nosotros por creer en ella. Así de simple es el proceso. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Aquí lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo estoy hablando ahora. ¿He hablado por mi propia cuenta? ¿He hablado ideas mías? ¿O he ido versículo a versículo compartiendo algo? He hablado conforme a las palabras de Dios. Usted lo puede verificar. Yo estoy usando una traducción que se llama Reina Valera. Hay decenas de traducciones, muchas alternativas. ¿Por qué? Porque no sabemos griego y el original está en griego. Entonces tenemos muchas opciones. Usted puede cotejar estos versículos con cualquier versión, con distintas palabras, porque son traducciones, tienen que decir lo mismo. Ahora, ¿qué nos dice Dios a través del apóstol Pedro aquí? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Perfecto. Estamos hablando
estamos pensando, estamos escuchando la palabra de Dios. Y si alguno ministra, es decir, hace algún servicio, que lo haga conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? El para qué nos va a dar un propósito. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queremos glorificar a Dios, es decir, queremos dar la gloria a Dios. Eso significa glorificar a Dios. Entonces, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Queremos que Dios sea glorificado, queremos dar la gloria a Dios. Entonces tenemos que hacer las cosas conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a ministrar conforme al poder de Dios si no conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a hablar conforme a la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Entonces se hace imprescindible conocer la palabra de Dios. Si usted no lo ha hecho, aún hay tiempo. Nunca es tarde, dice el dicho, para comenzar a aprender. Y nunca es tarde, con mayor razón, para comenzar, ¿no es cierto?, a conocer la palabra de Dios. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras estemos en este mundo, cada día, cada semana que pasa, es una oportunidad que Dios nos regala. ¿Para qué? Para conocerle. Entonces, Dios va a ser glorificado. Nosotros vamos a dar toda la gloria a Dios. ¿Cuándo? Cuando hablamos conforme a su palabra, cuando hacemos conforme a su voluntad. Pero para ello es imprescindible conocer su palabra, conocer su voluntad, porque si no, lo vamos a estar haciendo por nuestra propia cuenta. Y el versículo con el que vamos a terminar, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Y nosotros, hablando Pablo y sus colaboradores, hablando él como una autoridad apostólica, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la Biblia, ahora mismo estamos refiriéndonos a una porción de una carta que escribió el apóstol Pablo. Anteriormente estuvimos viendo la carta que escribió, una porción obviamente, el apóstol Pedro. Estamos recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Por quiénes fueron guiados estas personas? No por el mundo, no por el maligno, sino por el Dios bondadoso, el creador de todo, que nos da la vida y que nos quiere dar vida eterna. Más que solamente una salud física, más que solamente bendecirnos con un trabajo, nos quiere bendecir con moradas celestiales. Y aquí dice que es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo saber lo que Dios nos ha concedido? Solamente recibiendo el Espíritu de Dios. A través de la Escritura, por ejemplo, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es como yo creo, no es siempre como me enseñaron, no es a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. No, no es mi opinión, es la opinión divina. Porque somos llamados por Dios por medio de su palabra. No necesitamos andar a tientas, no necesitamos andar a ciegas. Tenemos la luz de la palabra para conducirnos, para caminar en la luz, para poder movernos, ¿no es cierto?, con tranquilidad en la revelación. No andar probando suerte. Eso es absurdo. Ellos, los apóstoles, acomodaron lo espiritual a lo espiritual para que nosotros, que hemos heredado la palabra de Dios, la Escritura, lo que conocemos como la Biblia, podamos recibir el mismo mensaje. ¿Para qué? Para saber lo que Dios nos ha concedido, para conocer a Dios, para crear fe en nosotros,
para que la palabra actúe en nosotros. El mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la promesa de Dios, que usted permanezca para siempre por haber hecho su voluntad. ¿Cómo hacer su voluntad? Nos vamos a referir netamente a la Biblia, no a opiniones, no a tradiciones, no a revelaciones humanas, sino a la palabra de Dios, que es fidedigna, que es segura. Ponga atención a esto. La promesa también es para ti. No la deseches. No la deseches. Hay un plan eterno de Dios para que lo que encontramos en Primera de Juan 2:17 sea la realidad más grande de nuestra vida. No desechemos esta tremenda oportunidad de poder alcanzar una promesa divina. No es un político el que está prometiendo. No es un tratamiento médico que puede o no puede resultar. Es la palabra de Dios que nos está hablando claramente y nos está llamando a permanecer para siempre. Que Dios le bendiga y espero usted pueda seguir esta serie de estudios que van a enriquecer mucho su conocimiento de Dios y por medio de ello, conociendo a Dios, esas palabras, creando fe en usted, usted va a alcanzar esa vida eterna que Dios promete. Bendiciones.